Clínica de Orientación Familiar y Consejería Matrimonial presenta Una luz para tu hogar, en la conducción de Jenny Demac. Hola, buen día. ¿Cómo han estado? Entramos ahorita ya a nuestro tercer programa de Una luz para tu hogar. El motivo de este programa es precisamente llevarte a conocerte tú, poder conocer a los demás y conocer a Dios, porque el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu, y precisamente uno de mis trabajos, y el que me encanta, es hablar sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre las actitudes, para poder entendernos cada día mejor. Hoy nos toca hablar precisamente sobre cómo evitar dejarse llevar por los sentimientos. Hace 8 días hablamos sobre cómo manejar las emociones, el enojo, ¿te recuerdas? Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es emoción realmente. Y vamos a conocer varias definiciones. La palabra emociones goza de varios significados. Según el diccionario de la Real Academia Española, su raíz viene del latín emotio y emotionis, que significa, fíjate bien, estado de ánimo producido por impresiones a través de los sentidos, ideas, recuerdos, que con frecuencia se traducen en gestos, en actitudes u otras formas de expresión. Al hablar de sentidos estoy hablando de oído, ojos, nariz, boca y el sentido del tacto. Por ahí entran las emociones y son las que nos hacen tener las respuestas. También del latín viene otra traducción que dice exmovere, que significa alejarse. Atención a esto, alejarse. Me resulta muy interesante esa definición y creo que es ahí donde justamente voy a centrar mi plática de hoy, para que tú entiendas qué es lo que pasa cuando uno no sabe controlar sus emociones o no permite que Dios, el Señor, se las ayude a controlar. En exmovere dice precisamente que las emociones carnales, sin manejo adecuado, intentan lograr hacer que las sigamos a ellas, y con eso lo que sucede es que nos alejamos o nos salimos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchas personas me dicen, ya me cansé, no me escucha Dios, estoy peleando con Dios porque me quitó mi trabajo, me quitó al novio, me quitó al esposo, Él no me ayudó cuando mi hijo estaba grave. Olvidamos que Dios, Jesús, Espíritu Santo, mis hermanos, está dentro de nosotros, trabajando con el plan de vida que ha hecho para ti. Con esto estoy diciendo que cada uno de nosotros somos irrepetibles, único, y el plan de tu vida es solo para ti, para nadie más. De hecho, ese plan del enemigo para nuestra vida, el de hacer que vivamos en base a nuestros sentimientos, ese es un plan totalmente diferente. Cuando viene el exmovere, o sea, nos alejamos del plan de Dios, nos vamos al plan de vida que el enemigo está atento, como león rugiente, para que vivamos en base a nuestros sentimientos carnales, para que nunca caminemos con el poder que el Espíritu Santo nos otorga. Pongan atención a esto, que las emociones son un estado de ánimo, caracterizado por una conmoción orgánica, porque si tú te enojas mucho, tu cuerpo se estresa, tu cuerpo se revienta, tu cabeza, duele la espalda, duele la nuca, hay conmoción orgánica, siguiendo impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos. Eso significa que tú muchas veces, por las emociones te dejas llevar. Pueden traerte un olor, una música, un lugar, te trae recuerdos y eso te hace mover emociones y te lleva a sufrir.
Hay muchas personas que sufren por el pasado y dicen, cuando paso por tal o cual lugar, me recuerdo de tal cosa y me da una cólera o me da una tristeza. Y es simplemente porque te estás dejando llevar por esas emociones que tus sentidos son los que manejan. También es cierto, debido a que las emociones son muy complicadas, porque de verdad son complicadas, cómo nos cuesta a los psicoterapeutas, a los orientadores, para que aprendan los pacientes, los que nos visitan en las pláticas, a que aprendan a expresar sus emociones. Y no es fácil enseñárselos. Lo que a veces nos resulta dificilísimo es que entiendan que tienen que olvidar que el pasado ya pasó y que el futuro no ha llegado. Pero hay personas que viven en el pasado 10, 15, 20 años y no logran superar esas emociones. Imagínense también ustedes vencer un patrón de vida que traemos por años. Tú estás acostumbrado y vienes de un hogar donde siempre habían pleitos, habían disputas, o si tu madre era muy negativa o siempre se estaba quejando. Entonces, obviamente, esos patrones se vuelven costumbres. Y muchas veces dices tú, pero ¿por qué estoy enojado o por qué me estoy comportando así si no es realmente lo que siento? Pero eso fue lo que viviste en tu casa, eso fue lo que te tocó vivir con las personas que te criaron, las personas importantes. Si te decían que eras tonto, cualquier palabra que te recuerde de tu niñez, tú vas a sentir emociones desagradables. Desagradables cuando no estás dirigido realmente por el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas tendremos que platicar, mis queridos hermanos, sobre cómo te criaron, cómo fue tu niñez? Cómo era tu papá, cómo era tu mamá, o si te criaste sin papá, si tus abuelos te criaron, si hubo licor en tu casa, si hubo infidelidad, si tu madre salía a trabajar y te dejaba solo. Tú tienes un mandato de abandono tremendo, y cuando te sientes por cualquier situación abandonado, aunque no exista, la emoción y la conmoción de abandono y de dolor viene inmediatamente a tu mente y te hace conmocionar tu cuerpo. Muchas personas, y yo me atrevería a decir que casi el 90% o más de las enfermedades orgánicas vienen por asunto emocional. Aquí en la clínica yo he curado a mucha gente de dolor de espalda, dolor de cuello, de migrañas, que no existían más que únicamente por recuerdos, por costumbres, por patrones. Porque mi mamá es hipertensa, yo tengo que ser hipertensa. Porque mi abuelita padecía diabetes, yo tengo que ser diabética. Mi familia todos somos diabéticos, ¿no, hermana? Acuérdense que la boca tiene poder y hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos o que decimos. Por ejemplo, hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer algo. Pongan atención a esto. Y nuestras emociones toman parte de ello, así que nos emocionamos mucho por lo que vamos a hacer. Y entonces, cuando es el Espíritu Santo, uno siente, mis hermanos, el apoyo emocional. Se constituye en una confirmación de la voluntad divina. Siempre que tú sientas tranquilidad, que sientas paz, que sí lo que vas a emprender es del Señor, se empiezan a ver muchos resultados. Por ejemplo, cuando yo voy a emprender algo nuevo o tengo que tomar una decisión, pregunto en una oración, pido apoyo, guía. Entonces es increíble, mis hermanos, se abren las puertas, todo es más fácil, vemos milagros en el siglo XXI. Yo se los he dicho a mis hermanos, miren las cosas que están sucediendo. Uno no se imagina el poder tan grande que tiene Dios en nuestra vida. Cuando Él quiere que las cosas sucedan, mis hermanos, recuérdense, las puertas se abren y todo es más fácil. Cuando tú encuentres obstáculos, cuando se cierren puertas, escucha al Espíritu Santo, es porque no te conviene. Y eso lo tengo yo como un lema muy grande en mi vida. Ahora bien, en otras ocasiones puede que el Espíritu Santo nos guíe a tomar una acción específica, pero nuestras emociones no quieren involucrarse en lo que Dios nos está revelando y pidiendo que hagamos. O sea, no nos apoyan para nada nuestras emociones. Aquí viene otra parte que les vamos a seguir hablando en la segunda parte, que es cuando realmente no tiene que ser eso. Hay momentos en que el Señor nos enseña que tenemos que obedecer y no escuchamos. Esta parte la vamos a dejar para la segunda parte del programa.
Una luz para tu hogar. Mis queridos hermanos, entramos a la segunda parte de nuestro programa, que como les dije, una luz para tu hogar, simplemente tiene un gran objetivo, que tú aprendas a manejar tus emociones, es decir, tu parte emocional, tu parte espiritual, tu parte cuerpo, tu parte material, porque las enfermedades, como les decía, vienen por causa de que no sabemos manejar nuestras emociones. El cuerpo responde. Si tú no sacas tus emociones, por algún lado tienen que salir y van a salir de forma de enfermedades, en forma de patología, de psicopatología, y generalmente cuando la persona se cambia, busca ayuda psicológica o espiritual, la enfermedad del cuerpo se va también. Y en esos momentos cuando Dios les dije que Él nos está diciendo no, y no queremos obedecer, no, que tenemos que depender totalmente de nuestro apoyo emocional, ahí es donde tenemos que entender que si no comprendemos cuán voluble e inconstante es la naturaleza de las emociones, allí con mucho cuidado es cuando el enemigo puede servirse de ellas o de su carencia, no mostrarlas o mostrarlas con mucha fuerza, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Nos estamos manteniendo fuera de la voluntad de Dios. Yo creo firmemente que nadie caminará jamás dentro de la voluntad de Dios. Por consiguiente, en paz y felicidad, te dejas dominar por tus emociones. Alguien que está caminando en la voluntad de Dios, uno sabe que las emociones son de paz, de tranquilidad, porque uno lo siente en la conciencia, mi hermano, no nos engañemos. Si hay amargura, si hay rechazo, hay resentimiento, hay rabia, hay odio, hay inadecuación, es porque no te estás dejando guiar por Dios. Dios nos habla, si Él lo único que quiere es que seamos felices, pero nosotros los seres humanos ya, por naturaleza, somos necios. Recordemos al pueblo de Israel, por necedad tuvo que caminar 40 años y así seguimos nosotros. Entonces lo importante es que no te dejes dominar por las emociones carnales, porque eso te va a llevar, mi hermano, escucha bien, a la ingobernabilidad. Cuando uno se vuelve ingobernable ya no se da cuenta de qué tonteras hace, qué hace y qué deja de hacer. Y por eso entramos a pleitos, entramos a problemas, en la calle nos ingobernamos, que porque hay cola de carros, que porque el bus, que porque nos empujaron, nos ingobernamos, ya no hay gobernabilidad en nuestro cuerpo, ya no hay gobernabilidad en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y entonces es tan importante que la palabra del Señor nos lo dice claramente en Proverbios capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Entendamos eso. Oirá el sabio y va a aumentar el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Cuando uno escucha, se vuelve también saber aconsejar, sabe escuchar. Tan importante que es escuchar. Yo estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo escuchar? La mayoría hablamos o hablamos juntos, no hay diálogo en las familias porque no nos escuchamos. Dios nos escucha tanto y se lo repetimos tantas veces, yo quiero, yo quisiera, yo quiero que me des, quiero que no me des, y dice el Señor, por favor, escúchame. Y ahí es cuando viene la gobernabilidad, porque entonces ya sabemos manejar nuestras emociones, es diferente. Debido a que hay momentos en que se nos permite disfrutar de las emociones y del apoyo que me brindan, fíjense bien, las emociones también nos brindan apoyo. Si no, ¿cómo podríamos mostrar el amor, la alegría, el placer? Imagínense, la fraternidad, no se podría enseñar. También tenemos derecho a la tristeza, al miedo, a la cólera, pero entonces si no dejamos que esas emociones salgan, otra vez se los digo, nos enfermamos, porque entonces uno empieza a somatizar. A la vez, hay momentos, como les dije también, que las emociones nos traicionan cuando no las hacemos gobernables y no somos auténticas como un niño en mostrarlas, sabiendo darles el ajuste adecuado que tienen que tener.
Resulta difícil enseñarles a las personas a diferenciar cuándo están escuchando a Dios y cuándo a sus emociones, porque esa es una discusión que siempre tengo con mis pacientes. El simple hecho de que se nos ocurra sentir que debemos darle a algo a alguien, no necesariamente significa que ese sentir sea la voluntad de Dios, porque muchas veces nos sentimos culpables cuando no ayudamos a alguna persona, decimos, ay no, si Dios me ha dicho que tengo que ser caritativo. Tengamos mucho cuidado, porque hay personas que se aprovechan de la debilidad del cristiano cuando no sabemos pedir esa sabiduría del Espíritu Santo. A mí, se los digo como ejemplo, me encanta regalar las cosas a los demás. En realidad, es uno de los mayores gozos de mi vida. Dicen mis hermanos que mi madre era igual, que hasta nuestra leche regalaba, que cuando mi padre llegaba en la tarde, otro bote de leche porque había pasado una señora que necesitaba leche y se los daba. Yo he sido muy regalona y quizás a veces he fallado con muchos miembros jóvenes de mi familia. Sin embargo, he tenido que aprender, escucha, y ojalá que tú estés aprendiendo de lo que te estoy diciendo. No regalarles cosas a las personas, porque no siempre les ayuda. A veces sí, a veces no. De hecho, puede hacerles más daño que bien, porque estamos coartando lo que Dios está intentando para obrar en la vida de esa persona. Hay personas que no avanzan, hay personas que no crecen porque están acostumbradas a pedir y lo que pasa es que se vuelven mediocres. Y muchos de nosotros, los cristianos tontos, que no sabemos diferenciar entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad, porque si estamos dando somos buenos, cuidado, cuidado. El Señor dice sabiduría, ¿a quién le vamos a dar? Por ejemplo, si esas personas no están cuidando lo que tienen, o sea que no están cumpliendo con la parte que les corresponde. Por ejemplo, a veces yo he dado a personas que les daba dinero y les seguía dando dinero y cada vez que necesitaban me iban a contar sus penas y siempre hasta decían, ah sí, Sheni no lo va a dar, no hay problema, yo era la salvadora de la familia. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque estamos impidiendo el crecimiento de las personas. Pero la persona que obra en base a las emociones ve una necesidad y toma medida para suplirla. Eso es fatal. Tenemos que buscar primero la sabiduría. Recuerden, eso es codependencia. Codependencia significa cuando manera de ser, cuando tus actitudes mueven mis emociones de lástima, de tristeza, de pena, de que yo soy la que tengo que salvarte, se llama codependencia. Cuando yo dependo de tus emociones y tú de las mías. Y aún más, hay dependencia. Hay personas que dependen de las otras para vivir, se acostumbran, se acomodan y ya no crecen. Querer jugar al salvador del mundo es lo peor que podemos hacer. Una de las características más grandes de la codependencia es precisamente ser salvador. Sentirse uno responsable de sacar a todo el mundo de sus problemas. Me siento responsable de hacer sentir bien a los demás. Recuerda mi consejo. Cada quien es responsable de lo que hace o dice. Me cuesta mucho decir que no si me piden algo. No, tú tienes derecho a decir sí o no según te convenga. Eso es importante porque muchas personas vienen con programas, como les digo, que desde niños los demás estaban primero para ellos. Estamos hablando de un único varón en la casa. Tú eres el hombrecito, tú eres ahora mi esposo, tú eres ahora el que tiene que hacerlo. Y resulta que el pobre varón siempre va a estar ayudando a los demás. O a veces es el mayor el que tiene que hacerse cargo de las familias. ¿Por qué? Si los hermanos ya crecieron, tienen que hacerlo también. Hay que tener cuidado en ese desfase que tenemos en muchas familias, que no se están cumpliendo realmente los roles de cada uno. Y hay madres que cometen el error de decirle al hijo cuando no hay papá, tú eres mi hombrecito, tú eres mi esposo, tú eres el que eres como el papá de la casa, tú puedes. Son hombres que cuando se casan no pueden mantener su casa y la casa de la madre. Todos tenemos que ayudar, cuidado, porque también hay madres que se aprovechan, hay madres que son controladoras, hay mamás y papás que se aprovechan de los hijos
y viceversa. Hay hijos que se aprovechan de los padres. Yo tuve el caso de una señora de 80 años que todavía le compraba los zapatos al hijo de 50. Eso es pecado, un pecado grande, pero también era ella la que quería hacerlo porque con eso controlaba a su hijo. Yo por eso les quiero contar algo. El dar muchas veces puede ser un juego psicológico. El dar una casa, pero me das la llave. Yo te ayudo, pero estás conmigo. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces se llama control. Hay muchas personas que dan para controlar, para mantener a las personas quietas, que no se muevan. Hay madres que les dan a los hijos las cosas para mantenerlos siempre en la casa. Y ahora, antes de dar algo, oro y pregunto al Señor, ¿realmente tú quieres que yo ayude a esa persona? ¿Tú quieres que yo le dé apoyo a esa persona? ¿O acaso tú quieres tratar con ella? La suelto. Yo sé que tú amas a ese muchacho, a esa muchacha, a esa señora, a ese señor, y tú no lo vas a dejar morir. ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios, yo no soy más que Dios. Así que mis hermanos, yo les pido, pregúntele al Señor, Señor, ¿realmente tengo que darle a esa persona? ¿O tú quieres tratar con ella? Esa persona no tiene trabajo, ¿tú quieres tratar con ella? ¿Quieres que luche para buscar trabajo? Esa persona no tiene una casa, pregúntale al Señor qué es lo que tengo que hacer, Padre, porque tú tienes que vivir, mi hermano, tú tienes que trabajar para ti, para tus hijos, y de eso se los quiero decir. Tienen que aprender a quererse más. Ustedes tienen que quererse. Si ustedes no se quieren, nadie jamás los va a poder querer más que Dios y tú. Pero aún Dios dice, quiérete tú, amar al prójimo como a ti mismo, que es tan importante. Por favor, ustedes regálense cosas, regálense confort, sobre todo si están trabajando. Creo que tienen derecho a hacerlo. Yo les pregunto una vez más, ¿tú estás codependiente con alguna persona? ¿Tú estás supliendo? ¿Tú estás jugando de salvador? Ahora, la Biblia nos enseña en el primer capítulo de Proverbios que nuestras acciones deben nacer de una sabiduría fundamental en la reflexión. Si nos regimos por este consejo bíblico, mis hermanos, podemos impedir el desarrollo de un... Si no nos regimos, fíjate bien, por este consejo bíblico, podemos impedir el desarrollo de una persona y no aprenderá a aceptar responsabilidad personal porque estamos impidiendo que la otra persona crezca y se desarrolle con cuidado, estamos haciendo más mal que bien. Es necesario también considerar la situación inversa, y eso es muy importante. Quizá haya una persona que haya alcanzado la madurez espiritual, pero le falte mucho por aprender y tiene necesidad, y esta solo puede ser el resultado de no saber qué hacer. Ahí sí es posible que Dios nos guíe a ayudar a una persona que se encuentre en esta búsqueda, porque todos los que conocemos al Señor necesitamos que nos alienten, que nos alimenten, que nos hagan crecer mientras estamos creciendo precisamente en el Señor. Ahí sí podemos ser instrumentos de Dios. Cuando lo hemos experimentado, entre ellos me incluyo yo. Yo vivo con hambre de Dios, aprendiendo todo lo que puedo, leyendo lo que puedo, leyendo la palabra del Señor, escuchando muchas pláticas. Me gusta oír a personas que están más preparadas, a los sacerdotes preciosos como el Padre Hugo Estrada, que es un gran maestro para mí. En la vida, todos nos metemos en esa búsqueda debido a que no conocemos los caminos de Dios. Aun cuando comenzamos a conocerlos, toma tiempo para que todas las situaciones negativas en nuestra vida se tornen positivas. Tengan atención a eso. Podemos hacer una gran ayuda los unos a los otros si nos mantenemos sensibles a la guía del Espíritu Santo en cómo prestar esa ayuda. Yo les quiero decir algo, ojo a esto. El mero hecho de que algo nos toque emocionalmente no significa que el Espíritu Santo nos esté guiando. Siempre se deben medir las emociones a la luz de la sabiduría. Si la sabiduría está de acuerdo, entonces podemos proceder con nuestro plan. Las puertas se abren y todo se hace más fácil. Esto se ha convertido en un lema en mi vida. Si las puertas se cierran, cuidado, es que el Señor no quiere. Si la sabiduría está de acuerdo, entonces podemos proceder con nuestro plan. Iniciaré con un ejemplo que ya les mencioné anteriormente, pero sí me interesa dejárselos muy claros, por favor, padres de familia que me escuchan.
Todos o casi todos hemos vivido como experiencia, amamos a nuestros hijos y sabemos cuán difícil es ver que carecen de aquello que quieren y que necesitan. Sí, tenemos los medios disponibles para proporcionarles esas cosas. La mayoría de nosotros quiere rescatarlos de cualquier situación difícil en la que se encuentran, pero ojo, quizá la mayoría del tiempo esta sea la mejor opción. Es bueno ayudar a nuestros hijos y dejarles saber que los apoyaremos cada vez que nos necesiten. Sin embargo, rescatarlos de cada dificultad puede impedir que maduren. Luchar forma parte integral del proceso por el cual todos debemos pasar para madurar. Y para terminar, yo les quiero platicar de dos ejemplos que me fascinaron porque yo veo mucho el canal Animal Planet. El primero fue sobre un aguilucho. El águila estaba con su huevo, empezó a romperse el huevo, apareció el aguilucho con un afilado diente en el extremo del pico y empezó a darle y a darle y a darle al huevo, y el águila no se metió para nada, porque si lo hubiera roto, el aguilucho quizás se hubiera muerto. ¿Cuántas personas a sus aguiluchos, a sus hijos, le rompen el cascarón? Lo que ocurre entonces es que a menudo el aguilucho muere, el aguilucho no crece, el aguilucho no llega a ser nunca autosuficiente y eso es peligroso. Y el segundo ejemplo es la de los osos, que me encanta. La osa mamá cuida a los osesnos, los lleva, juega con ellos, les da de comer, los lleva a bañar, los ayuda, pero hay un cierto momento en que los osesnos crecen. La osa camina con ellos hacia un árbol, los sube a un árbol muy alto, los ayuda a subir, suben los osesnos y la osa sale corriendo. Y lo más hermoso que a mí me impresionó, la osa jamás volvió la cabeza, nunca. Ellos gritaban, ellos balaban, ellos tenían que bajar. Y eso es muy importante. Los animalitos muchas veces nos enseñan ejemplos muy importantes. Los jóvenes necesitan pasar por la experiencia de la lucha, mis hermanos, padres que me escuchan, jóvenes que me escuchan, pues es lo que preparan, es lo que los prepara para la vida. Así que eso es lo que les quiero decir. Deberíamos ayudar a nuestros hijos, pero no a tal punto que lo que hacemos es obstaculizar el proceso de maduración. Pidámosle al Espíritu Santo, mis hermanos, para ir terminando ya hoy, que nos guíe y nos dé sabiduría para manejar nuestras emociones. Pero nuestras emociones convenientemente y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él te creó, mi hermano, mi hermana, para que seas feliz y para que disfrutes tu peregrinar por esta vida. Que Dios te bendiga, que Dios te ayuda, y digo yo, ven Espíritu Santo, libérame para que no alimente la impaciencia y el desprecio hacia otras personas. Toma mi mirada, mi Señor, para que pueda mirar a los demás como Jesús, con inmensa paciencia. Contemplo a Jesús tan comprensivo con los pecadores, tan paciente y compasivo con las debilidades de sus discípulos, tan cercano. Quiero aprender a Jesús paciente y humilde para encontrar descanso y alivio a mis impaciencias. Bendigo a todas las personas que me molestan, me desagradan, que me canso. Hoy los bendigo para que sean cada día más bellas y santas, para que reflejen tu amor y tu hermosura, mi Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y penetra mi vida, penetra mi interior. Amén. Hasta pronto, mis hermanos, nos vemos en el próximo programa. Que Dios me los bendiga. Clínica de Orientación Familiar y Consejería Matrimonial presentó Una luz para tu hogar, en la conducción de Jenny de Mac.